Bienvenidos a bordo. No prendés la radio. No prendés la radio. Te conectás directamente a la información. No necesitamos aire. Nos movemos en el ciberespacio a la velocidad de la luz. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. Grupo Sónica agradece a Aptra por las nominaciones a los Martín Fierro Digital 2018. Buenas noches, una nueva emisión ya de las últimas del año de Luces y Sombras de nuestra historia, hoy con un tema realmente muy actual, pero que también vamos a vincular con la historia, como siempre, como sabemos hacer, que es el hundimiento trágico del Ara San Juan. Para eso vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Ricardo Garín, marino argentino. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de venir aquí, es la segunda vez que vengo. He venido el año pasado, sí, otros años. Ya te tuvimos. A principios de año dedicamos un programa que también hablamos del Ara San Juan, pero ahora sería bueno volver. Vamos a hablar del Ara San Juan y de la historia de la navegación en la Argentina, ¿no? Sí, la marina mercante. Un país que tiene una extensísima costa marítima, que fue colonizado desde el mar y que le ha dado muy poca bolilla al mar, muy poca bolilla a la navegación, muy poca bolilla a la pesca y realmente ha despreciado su litoral marítimo y sus recursos potenciales en los mares y en los ríos. Ahora vamos a extendernos sobre eso. Pero antes, a lo mejor sería conveniente empezar a hablar del tema del Ara San Juan, ¿no? Bien, por eso lo trajimos a Ricardo, que tiene una vasta experiencia como marino en este tema. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuáles son las hipótesis serias, no cualquier cosa, digamos, tirada de los pelos, acerca de las causas del hundimiento del submarino, Ricardo? Bueno, antes que nada me presento. Yo no soy marino militar, pertenecía a la Marina Mercante, que es una actividad privada. Sí. Siempre navegué en empresas privadas, pero comencé mi carrera en ELMA, que después vamos a hablar de eso. Estoy jubilado en este momento, soy maquinista naval superior, sí, que me habilita a ser jefe de máquinas, era jefe de máquinas en todo tipo de barcos. Estudié en la Escuela Nacional de Náutica, que fue fundada por Belgrano en 1799, es una de las instituciones más antiguas del país. Ajá. La fundó junto con Cerviño, cuando era secretario del consulado. Sí. Bueno, referente a tu pregunta, yo lo que te puedo decir, por tener ciertos conocimientos técnicos que son bastante universales en los barcos, puedo dar algún tipo de explicación, habida cuenta de que el submarino es una embarcación muy especial porque es sumergible. Sí. Entonces, lo que te puedo decir es que se manejan varias hipótesis. Las principales son algún tipo de problema preexistente que había con ingreso de agua a la embarcación por un sistema que se llama snorkel, que es, digamos, una tubería que sale a la superficie cuando el submarino va en una cierta condición de navegación subacua, por la cual es usada para que egresen los gases de escape de los motores diésel. Sí. Porque aclaremos que la configuración de la propulsión de un submarino es diésel eléctrico, o sea, tiene motores diésel que arrastran dínamos o generadores o alternadores, que a su vez cargan baterías y simultáneamente alimentan el motor eléctrico propulsor, que es el que le da el giro a la hélice. Sí, bien. Entonces, ese tubo de snorkel tiene una serie de juntas y una válvula, la famosa E19, que aparentemente tendría pérdidas de agua, ¿no es cierto?, que no se pudieron controlar, y sabemos que el agua de mar, que es salada, cuando entra en contacto con el electrolito de las baterías,
forma un gas de cloro que es altamente tóxico. Eso pudo haber ocasionado el desvanecimiento de la tripulación y que el submarino haya quedado a la buena de Dios hasta que empezó a hundirse, hasta llegar a una profundidad crítica, que está cerca de los 400 metros, Sí. que es donde se supone que la estructura cedería o el agua conseguiría algún tipo de ingreso a lo que es la parte estanca, ¿no es cierto?, que es un cilindro. Y bueno, ahí se pudo haber producido la famosa explosión o ruido de casco cuando ingresa el agua a una velocidad de 4.000 kilómetros por hora por la diferencia de presión. No nos olvidemos que cada 10 metros es 1 kilo por centímetro cuadrado. A 400 metros son 40 kilos del lado de afuera contra la presión atmosférica del lado de adentro. Entonces, donde se produce una vía, ingresa el agua con una velocidad inusitada y se sospecha hasta que pudieron haber desintegrado los cuerpos. La otra hipótesis pudo haber sido de una explosión, que también se supo que había incendios. Los incendios, ¿por qué se producen? Se producen porque las baterías, Sí. que son de diseño antiguo, son como las que tenían los autos antiguos, son de plomo ácido, ¿no es cierto? Entonces, cuando en el proceso de carga genera hidrógeno, en el proceso de descarga genera oxígeno, que son los dos gases explosivos por definición, ¿no? Uno es combustible, el otro comburente. Cuando encuentran una proporción determinada de mezcla explosiva, cualquier, chispa o evento ígneo ocasiona o un incendio o una explosión. Ah, bien. O sea, esas son las dos hipótesis que se pueden haber manejado. En todos los casos para mi juicio, hubo una muerte o un desvanecimiento de la tripulación antes de que se produzca la implosión o la entrada de agua al submarino. Para que te des una idea, el submarino es un cilindro que se llama casco resistente. Sí. Es un cilindro. Ahí adentro está metido todo lo que sea la habitabilidad, todas las maquinarias y todo el armamento, todo lo que sea, digamos, que le da la razón de ser al submarino. Después tiene zonas de libre circulación, pero no para las personas, para el agua. Por ejemplo, la parte de proa, el cono de popa y lo que es la vela, que es esa torreta que nosotros vemos, eso cuando el submarino se sumerge, eso se inunda. Quiere decir que ahí la diferencia de presión no existe. ¿Está? Entonces, clarísimo. Entonces es de un material o de un espesor menor la chapa, por lo tanto, esas son las cosas que primero se desprenden. Se desprendió la proa, que es de libre circulación, cuando tocó con el fondo, también se desprendió la torreta y el cono de popa. Todo eso se desprendió porque es zona de libre circulación, quiere decir que es de una chapa más fina y que el agua está de un lado y del otro de la pared de acero. El casco resistente no, el casco resistente tiene 35 milímetros de espesor la chapa, estamos hablando de 3 centímetros y medio, wow, ¿no es cierto? Y tiene todo, bueno, una estructura de refuerzos transversales y longitudinales que hacen que eso sea resistente, un recipiente resistente a la presión. Una pregunta. Sí. Vos te encontrás en una situación en la cual aparentemente hay una filtración de agua por el snorkel, hay una válvula que podría haber impedido que esa agua llegue a las baterías y esa válvula tampoco andaba, y después hay una situación de un mar muy picado, ¿no? Porque, digamos, supongamos que un submarino se encuentra con un incendio o algún incidente mientras está sumergido, le queda la posibilidad de salir a superficie y tratar de combatir el incendio, etcétera. ¿Pero eso es posible cuando hay un mar picado como estaba en ese momento? Bueno, evidentemente no es posible, y en ese momento sí había un mar picado, había un mar de 7 u 8 que implica... ¿Qué significa eso? Es una escala arbitraria que se digamos, se implementa para tener una idea de la ferocidad con que el mar se interpone a la navegación, para decirlo de una forma fácil. Debe ser como un oleaje impresionante. Claro, son olas de entre 3 y 4 metros, ocasionadas por el viento. El oleaje siempre es ocasionado por el viento. Sí. Entonces, lo que hace el submarino en esa condición,
navegar en esa condición es muy difícil para cualquier barco y Sí. más para un submarino que está preparado para otra cosa. Entonces el capitán normalmente lo que hace es ir a una profundidad en la cual hay una interfase entre lo que es la superficie y la turbulencia debajo del agua, que más o menos en 40 metros se tranquiliza todo de profundidad y el submarino puede navegar tranquilo o puede estacionarse en esa profundidad y hacer trabajos de reparación o que la tripulación descanse o mantenerse en un compás de espera. Nosotros sabemos que los que conocen de accidentología saben de que un accidente no tiene una sola causa, sino son varias causas, generalmente 3 o 4. Entonces acá ya tenemos un ingreso de agua, tenemos baterías posiblemente que hayan ocasionado o bien la emisión de gases tóxicos o la emisión de gases combustibles, y además tenemos la situación del mal tiempo en el exterior. Por lo tanto ya tenemos 3 o 4 instancias que van llevando a que se produzca el accidente. Una de esas que no esté, prácticamente el accidente no se produce. Entonces es una asociación de eventos desafortunados. Ah, Un accidente, que exactamente. vos descartás, porque en un momento se barajó la hipótesis de un bombardeo británico, porque justamente el submarino estaba, digamos, patrullando esa zona conflictiva cercana a Malvinas. Yo la verdad que no lo descarto, porque, digamos, hay explicaciones para lo que yo digo, lógicas, de un incidente ígneo, de un accidente, una explosión y posteriormente una implosión. O sea, se puede explicar de esa manera, pero también se puede explicar de que le hayan arrojado un torpedo, ¿no es cierto? Porque también se sabe, o por lo menos se sospecha, de que hubo contactos del submarino con otras embarcaciones de la flota inglesa, inclusive hasta decían de chilena, y es muy probable. Lo que pasa es que nosotros vamos a tener un indicio de lo que pudo haber pasado cuando se publiquen o se den a conocer las fotos. No nos olvidemos que el buque el Bed Constructor sacó como 67.000 fotos. Claro, dice. porque esos drones tienen un sistema estroboscópico que larga 5 fotos por segundo. Ah, Y después se bien. digitalizan y lo que parece al principio turbio, después Se limpia. esas fotos, claro, se compone y se ve Se perfectamente. hace como una composición y se puede ver bien. Claro, entonces ahí nos vamos a dar cuenta si tiene alguna vía producida por un torpedo o por un proyectil. A externo. simple vista decían que con las primeras imágenes no había nada de eso, Con las sino primeras que imágenes parecía que no, porque se veía el casco resistente, este cilindro que te digo yo, que estaba entero. incluso el casco no estaba achicharrado como se había dicho, no había No, tenido no. ninguna implosión ni nada, No, sino que o sea, lo que pasa es que el agua encontró alguna vía por el lugar Para más entrar. débil, que puede ser una escotilla, puede ser algo, algún elemento, o puede ser lo que nosotros llamamos tubo externo o star tube o bocina, que es el orificio por donde sale la hélice al exterior. La hélice está impulsada por un eje. Eso es un lugar crítico en todos los barcos, porque es el lugar por donde tiene que pasar un eje que va girando hacia el exterior, del interior hacia el exterior, y impedir que en el huelgo o en la luz que queda entre el eje y el casco entre el agua. Ajá. Ahí va todo un sistema de sellos muy complicado, pero esos aguantan cierta presión, pero no ahora 40 kilos. supongamos, se empieza a hundir. ¿Por qué se empieza a hundir? Porque queda sin gobierno. Claro, el muy bien. sumergible o el submarino, basándonos o adhiriendo a la hipótesis de que hubo una contaminación con gases, pues no nos olvidemos que puede haber gas de cloro, pudo haber habido un incendio que no pudieron controlar, y vos no te morís solamente por quemadura, te morís por Sí, asfixia. o se primero. muere o puede perder el sentido también. Claro. No Sea nos como olvidemos sea, queda fuera de combate. Es una atmósfera confinada donde el Ujú. oxígeno, cuando está sumergido, tiene una cantidad limitada. Un incendio te consume rápidamente Claro. todo el oxígeno y te produce la sofocación. Bueno, supongamos que la tripulación se haya desvanecido o haya muerto. Más temprano que tarde, el sumergible o el submarino empieza a hundirse porque hay que pilotearlo, hay que controlarlo. Cuando vos estás en una condición de subacua, ¿no es cierto? Vos tenés que alcanzar un equilibrio entre el empuje del agua y el lastre que tenés en el submarino. Correcto.
Eso se hace lastrando y deslastrando tanques con aire comprimido. Si no hay quien a eso lo controle, se empieza a hundir. Es como un avión, digamos. Claro, lentamente se empieza a hundir cuando llega a la profundidad crítica, que el esos agua 400 metros. Claro, encuentra una vía para entrar, chao, se acabó. Ahí arrasó con todo lo que hay adentro el agua y cae y no para hasta llegar al fondo. ¿Por qué tanto tiempo en encontrarlo? Pasó más de un año prácticamente. Sí, y se terminó encontrando en el lugar donde se sospechaba de entrada que podría haber estado. Bueno, miren, yo qué sé, este tema se manejó tan mal, se manejó de una manera tan espuria, tan poco clara, que nosotros no podemos. Es como el cadáver de Maldonado. ¿Por qué no lo encontraron y lo encontraron después? Esto es lo mismo. Si ya había estado trabajando, el buque ruso había trabajado en esa zona. Por eso es lo y que había llama dado la informes de ecos de sonar, de que podía estar ahí. Que podrían haber sido. Y podían haber sido, o no sé si lo desestimaron, o no le creyeron, o qué sé yo. Y después es bastante sospechoso porque este buque, el Bed Constructor, que es un buque, un supply gigante que se utiliza para las tareas offshore, no solamente para encontrar submarinos, sino para otro tipo de cosas también, ya se estaba por ir. Ya se estaba por ir y de última el CEO o digamos el presidente de la firma, en base a los ecos y a las informes que le daban de a bordo el capitán, decidió que hagan una última inspección una vez más y ahí fue donde lo encontraron. Entonces, eso es todo muy raro, sí. Es muy raro. Es muy raro. Eso es muy raro. De cualquier manera, supongamos que pudo haber sido encontrado antes y que retuvieron la información. Tal vez pudo haber sucedido, claro, pero no lo podemos saber. No lo podemos saber en este momento. Hay familias atrás, o sea, esto genera una angustia terrible. Sobre el tema de las familias y del tema del rescate del navío, vos en otro programa que has participado has explicado que sí se puede rescatar, incluso cuáles son los mecanismos técnicos, que si querés brevemente podés explicarlo, pero que no tiene mucho sentido para un marino, digamos, para la mentalidad de un marino eso. A ver, ¿nos podés Sí, la capacidad técnica para reflotarlo, o sea, reflotarlo no, porque nunca va a flotar, para sacarlo a superficie existe. De hecho, se hizo con el submarino ruso. Hay una embarcación especial, hay compañías que se dedican al salvage, yo trabajé mucho en eso, y hay un buque especial que tiene como unos malacates hidráulicos lineales de alto poder que pueden, digamos, levantar... Que van recogiendo los cables de acero, digamos. Van recogiendo los cables de acero, pero no en forma de ovillado, sino en forma de... Lo van mordiendo al cable, lo suben de algunos centímetros. De a centímetros, entonces en un proceso que puede durar meses, lo van sacando del fondo. En tanto y en cuanto las condiciones del tiempo sean favorables, bueno, se van buscando todas. Es un proceso muy largo y muy costoso, pero hacer se puede hacer. Después está el otro tema, que sin necesidad de reflotarlo, mandando una serie de drones de última generación. Se puede inspeccionar. Se puede inspeccionar hasta si encuentran una vía, pueden meterse dentro del submarino y tomar filmaciones, tomar fotos. Con la tecnología de digitalización se pueden obtener imágenes. Eso perfectas. Para la prueba de lo que pudo haber pasado. Claro. Ahora, digamos, y para para los que viajaban, los tripulantes, ¿vos qué pensás? ¿Qué es más conveniente? O sea, las personas que fallecieron. Hacer ese terrible esfuerzo tecnológico y económico para el país en función de buscar otro tipo de cometido, para mí no tiene sentido, porque un marino, yo he sido marino, estuve en muchas situaciones de riesgo, después de 34 años de navegación, y nosotros tenemos asumido de que podemos llegar a morir en el mar, y no hay mejor tumba que el mar, que no le quepa ninguna duda, para un marino y para cualquier persona. Es una tumba noble, limpia, no hay corrupción, o sea, no hay que tocarlo, eso hay que dejarlo ahí. Es una tumba noble, una posición para alguien que quiera ir con alguna embarcación, tirar una flor, que esté señalizado. Claro, que haya como un tipo de homenaje. Todo eso es todo muy bien, pero me parece a mí de que no tiene sentido tratar de extraer los cadáveres que no sabemos en qué condiciones va a estar. Por ahí nos llevamos una experiencia extremadamente desagradable, ¿no? Así que Correcto. Bueno, esto es un poco el tema de Lara San Juan, ya lo hemos hablado en extenso en otras oportunidades.
Esto es como un capítulo final de un largo proceso de degradación de las Fuerzas Armadas, digamos, especialmente de la Marina. Del desfinanciamiento. Sí, del desfinanciamiento. Y como este es un programa de historia, y más que hablar de la política actual, queremos entroncarlo con cómo fue el desenvolvimiento de la Marina, no solo de guerra, sino mercante, digamos. Vamos a tratar de hacer un recorrido de cómo se fue, por qué llegamos a una situación en la cual la Argentina, teniendo una de las plataformas continentales más extensas del mundo, teniendo una riqueza ictícola impresionante, que es aprovechada por los buques japoneses, chinos y de toda clase de naciones que vienen a saquear nuestras riquezas mientras nosotros comemos pescado una sola vez por año. La dieta argentina se reduce a comer pescado el Viernes Santo. Y que encima comemos el pescado que no es más rico y es muy caro. Claro, exactamente. Entonces por eso la gente tampoco compra tanto pescado, porque es muy caro el precio del qué sé yo, el filé de merluza que es no un pescado rico. Bastante malo, bastante desabrido. Tenemos, debe ser el caso único en América Latina de un país que no come pescado, que no come frutos de mar, porque en Brasil se comen los frutos de mar, en Chile la dieta es principalmente marítima, en Perú lo mismo, en Ecuador lo mismo, en todos los países, menos en Argentina, donde no comemos pescado, no forma parte de nuestra dieta. Y esto ya habla de una situación que además viniendo de colectividades como la italiana y la española, que tienen su dieta basada en el pescado, en sus países de origen. Entonces, esto nos está hablando de un país que le dio la espalda al mar, que nunca lo tuvo en cuenta. Y tenemos que tener en cuenta que esto es curioso, es tanto más curioso cuanto que el territorio argentino fue poblado por la conquista española a partir de 3 vías. Una fue la vía del Perú, por el norte, ¿no? En donde desde el Perú vinieron oleadas de conquistadores que fueron penetrando en el territorio argentino. Por el noroeste. Otra fue por Chile, cruzando la cordillera, por los pasos cordilleranos, hacia Cuyo. Y la tercera vía, pero la más importante, tal vez para lo que es la zona pampeana y el litoral, fue por el mar y por los ríos, desde Juan Díaz de Solís, la expedición de Pedro de Mendoza, la expedición de Garay, las diversas y sucesivas expediciones que fueron ingresando a la zona del Paraguay, que fue digamos más asidua que la propia Buenos Aires. Y lo curioso es esto, ¿no? Que habiendo llegado una parte importante de la conquista española por el mar, nunca lo tuvimos en cuenta, o si algunos lo han tenido en cuenta, ha sido de manera fugaz. Entonces vamos a analizar esto, porque hubo épocas en las cuales la Marina fue importante. Sí, tuvo su esplendor. Tuvo su momento de esplendor y fue luego destruida. Entonces necesitamos hacer un raconto para tratar de comprender por qué nos ha pasado esto, ¿no? ¿Por qué estamos desaprovechando bienes estratégicos? Con respecto a la dieta que recién mencionabas, puede llegar a tener una explicación que por ahí no convence o no conforma tanto a los oyentes, que es la reproducción digamos, formidable y exponencial que tuvo el ganado cimarrón que trajeron los españoles, que acá, digamos, modificó, hasta Darwin ha estudiado esto, que modificó el paisaje. Fue el paisaje, y que se reprodujo en esta zona como más que en toda la zona donde habían conquistado. Eso puede llegar a dar una explicación de por qué la dieta del argentino se basó en la carne vacuna. No conforma, porque teniendo una extensión marítima tan gigantesca, se pudieron haber fusionado las dos dietas, digo yo, ¿no? Fíjate, cuando llega Pedro de Mendoza, exterminan a los indios, que eran 10, porque los indios se negaban a pescar para ellos. Es decir, le empezaron a llevar
peces que pescaban en el Riachuelo, en el río Matanza o en el río de la Plata, como regalo y como atención, le llevaban pescados a los españoles que se habían afincado en lo que después sería Buenos Aires. Hasta que un día se cansaron, dijeron, bueno, no le llevamos más. Entonces fueron los españoles y los masacraron porque no les querían pescar para ellos. Y tuvieron que dejar Buenos Aires después de casi morirse de hambre y subir por el río hacia el Paraguay, debido a que no eran capaces de ir a pescar por sí mismos. Algo muy parecido sucedió en la conquista de Norteamérica. Porque cuando llegaron los ingleses a las costas, el clima era tan hostil, tan frío, tan extremadamente frío, que no sabían, o sea, se estaban muriendo de hambre como acá, porque no sabían ni qué cultivar, y los aborígenes o los indios norteamericanos, los originarios, cometieron el error de ayudarlos. Claro. Ustedes fíjense qué curioso, porque el Día de Acción de Gracias se celebra justamente por ese hecho, porque los indios les enseñan a los ingleses a criar pavo, para que no se mueran de hambre sus propios conquistadores, y por eso se da que el Día de Acción de Gracias los norteamericanos cocinan el famoso pavo del Día de Acción de Gracias. Bueno, como ustedes están describiendo estas situaciones, vemos que la comida o la dieta es una cuestión cultural, una construcción cultural. Exacto. Nosotros tenemos una fascinación, o nos han inculcado una fascinación por la pampa húmeda. Es muy cierto. Entonces, cuando Galeano en su famoso libro Las Venas Abiertas dice que a veces la riqueza es la condena de los países, sí, a nosotros nos ha condenado la exuberancia de la pampa húmeda, que la aprovecha una élite, y en realidad el resto no alcanza para repartir para todos. Entonces, teníamos que haber desarrollado, amén de la industria, otras actividades como la pesca, que nos permitan no solo mejorar nuestra dieta, sino también nuestro producto bruto y nuestras exportaciones y lo que se... Dice Diego Rodríguez, que hoy no ha podido venir, porque teníamos el oro alimenticio, las vacas, y es así. A partir de que quedaron unas pocas vacas sueltas en la pampa, en pocas décadas, cuando vuelven nuevamente los españoles a refundar Buenos Aires, se encuentra que se habían multiplicado. Sí. Y llegaron a ser tantos millones de vacas que se instauró lo que se conoció como la civilización del cuero. Es decir, todo se hacía con cuero, se reemplazaban los metales con el cuero, se hacían los utensilios de cuero, y a tal punto se utilizaba eso que se mataban las vacas solo por el cuero. Se comía lo que se podía en el momento y el resto se dejaba tirado, lo que dio lugar a las vaquerías, que se llamaban. Claro. Sí. Es que se describe en la novela, en los cuentos de Esteban Echeverría, eso de... Claro, sí, esos son los mataderos. Los cadáveres de vaca desparramados por todos lados. Bueno, ese es el incordio que ha sido todo esto. El agua del sur argentino, la proporción de oxígeno disuelto que tiene, da una de las mejores del mundo para el plancton, y que a partir de ahí se desarrolle la cadena alimentaria y se creen especies de consumo excepcional o bárbaro para el consumo humano. La depredación que se ha hecho acá no ha logrado exterminar a las especies, porque acá se ha hecho una depredación de la cuenca de una forma alarmante. Hay lugares, otros países del mundo, en que las flotas vienen acá porque ya han depredado y han secado sus cuencas, como los españoles y los japoneses, y vienen a pescar acá, y acá nunca se acaba. Lo deja que se recuperen un poco y le siguen dando y le siguen extrayendo de una manera escandalosa. Monstruosa. Y nosotros la vemos pasar, pues realmente la vemos pasar. No nos preocupa, no nos interesa. Bueno, por eso comemos pescado caro y de mala calidad. Siento que podría alimentar a tanta gente el pescado, y que es tan bueno, tan sano para la dieta del ser humano, digamos, que sobraría comida. Pero sobre todo que es una expresión de la degradación y de la falta de diversificación de nuestro país. Claro, o sea, es un país que se ha dedicado viene de la vaca. al agro
ganadería cerealero, sí. y no puso acento en otras cosas, salvo en determinadas ocasiones, que después, si querés, lo vamos a hablamos, lo vamos a hablar. por la doctrina autárquica y todo ese tipo de cosas de las guerras que nos llevaron a sustituir importaciones, sino esto, bueno, ahora estamos de nuevo en un país bucólico y rural, porque no se quiere otra cosa. Es que no hemos salido casi, salvo contadas excepciones, Sí, hemos salido del algunas país. décadas Del tuvieron... país bucólico. Sí, Sí. bueno, es así. El país es así. de los ganados y las mieses, como decía Claro, Rubén Darío, ¿no? Claro, un país de quietud, sin revoluciones, sin nada, todo quieto, unos pocos viviendo bien, el resto obedeciendo. Es un esquema que nuestras élites Mirá, no se encargaron de modificar. Cuenta con Color Corvo, el viajero del que escribió, que era un empleado del correo español que andaba recorriendo América y escribió sus viajes en un libro muy interesante, es bastante conocido, que es El sí. Lazarillo de Ciegos Caminantes. Cuenta que cuando pasó por lo que hoy es Uruguay, la banda oriental, que era parte de esta cultura de la vaca, dice que estaban los gauderios, que era el nombre original de los gauchos. Dice, gente que nunca trabaja, no trabajan, se dedican a salir de vez en cuando a capturar una vaca, la matan, le sacan las tripas, la abren, le ponen adentro el carbón o sí. el fuego, Sí, la vuelven a cocer y lo dejan así. Vuelven a las 5 o 6 horas y está toda la vaca cocida, que es el origen de un asado que se hacía de adentro para afuera. Sí, exactamente. Eso cuenta con Color Corvo, asombrado del nivel de vagancia que había, ¿no? Y esto sonará como un comentario espantoso, gorila, pero la verdad es que esa civilización de la vaca, y que vivió de la vaca, es parte del atraso que ha sufrido, ha sido parte de su riqueza y parte de su fracaso. Es el ¿no? esquema que describe muy bien Galeano, en que la riqueza a veces te condena, porque es como que se dejan estar, ¿no es cierto? Y no luchan por la supervivencia. Los países más que tienen clima más adverso y terrenos más hostiles, se preocupan por ser más industriosos, por desarrollar otro tipo de método de supervivencia. Pero y luego generó otra cosa, generó una clase terrateniente ganadera. Claro, eso es la Una clase conformación de la terrateniente aristocracia. de ricos que vivían de, como lo llamó alguna vez Sarmiento, Sí. de aristocracia con olor a bosta de vaca, que lo único que hacían era matar vacas, porque la verdad que debe ser una de las actividades de menos tecnología y trabajo, ¿no? Exactamente. Pasaron Y bueno, de la venta de cuero, se pasó al saladero, y después solo con los años, cuando aparecieron los frigoríficos. Sí. ¿Por qué nosotros comemos achura, que en ningún lado se come? O sea, ¿ustedes se han analizado el absurdo de eso? Eso fue por los requerimientos de las exportaciones, que los ingleses desechaban eso, entonces para aprovechar todo, ¿no es cierto?, todo lo que produce la vaca, nos hacían, bueno, se hizo la costumbre que en realidad es rico, todo rico en la medida de que a uno culturalmente se lo vayan introduciendo. Entonces nosotros comemos chichulines, comemos molleja, comemos achura, cosa que nadie en el mundo, todo el mundo lo rechaza. Carne de desecho. Dice Diego Rodríguez, en el resto del mundo el pescado sale mucho más barato que la carne vacuna. Claro. Solo acá sale más o menos lo mismo. Lo que está hablando de esto, de que no explotamos nuestros recursos ictícolas como se debería. Bien, vamos a ir entonces brevemente a hacer un repaso por la historia, ¿no?, de la navegación en Argentina, en el mundo. ¿Cuáles fueron, Ricardo, algunos hitos en la historia de la navegación? Bueno, nosotros tenemos que, si nosotros no podemos sustraernos de lo que es el ubicarnos cronológicamente y tecnológicamente en lo que pasó en el mundo para poder explicar la navegación en la Argentina. Empecemos por mencionar de que en el año 1769 el ingeniero escocés James Watt crea la máquina de vapor que realmente hace un Fue vuelco. revolucionaria. Claro, es un vuelco y motoriza, vamos a decirlo así, la revolución industrial. Sí. Empezó a hacer andar los telares de Inglaterra y a partir de ahí la máquina de vapor se aplica en el transporte, en la locomotora de Stevenson y en
en el buque a vapor de Robert Fulton, que sería el padre de mi profesión, porque yo soy maquinista naval. Ajá. Antes se navegaba a vela y después con la máquina de vapor se empezó a navegar en forma mixta, vela a vapor y después vapor hasta llegar a motor diésel y hasta la energía atómica. Bueno, digamos, este ingeniero Robert Fulton fue el que introdujo o adaptó la máquina de vapor en las embarcaciones. Hizo un primer intento en el año 1803, hizo una navegación en el río Sena, bajo los ojos de Napoleón Bonaparte. Se había asociado en esa ocasión con un noble, con el marqués de Jouffroy, que estaba diseñando un buque a vapor, y bueno, entre los dos armaron ese barco y lo hicieron funcionar, simplemente como un hito tecnológico. En realidad, el primer barco a vapor comercialmente viable navegó desde Nueva York a Albany por el río Hudson en 1807 y fue el monstruo de Fulton. O sea, ese era el barco que Fulton diseñó y que a partir de ahí las demás embarcaciones a vapor se basaron en ese artefacto, que tenía como propulsión una rueda de paletas. La rueda de paletas puede ser a la banda o en popa, pero es un elemento de propulsión bastante de poco rendimiento hasta que se inventó a mitad del siglo XIX la hélice. Para saber qué era lo más eficiente, se hizo una competencia en Londres, en el río Támesis. Entonces tiraban de una cuerda un barco de misma característica, misma potencia, con hélice, y otro con rueda de paletas. Y el de la hélice se lo llevó arrastrando el de rueda de paletas, entonces se empezó a implementar la hélice como el elemento de propulsión por excelencia. Eso en cuanto a la tecnología. Sí, pero ojo, la tecnología es lo que te permite a vos entender los procesos económicos. Por ejemplo, los primeros buques a vapor acá a la zona, a Montevideo y Buenos Aires, llegaron alrededor de 1840, ¿no es cierto? Y se agilizó, claro, se agilizó mucho el comercio marítimo mediante eso. Sí, porque más rápido. Era más rápido, eran mixtos, podían por ahí navegar con vela en alta mar, ¿no es cierto?, cuando el viento era favorable, y poner la máquina de vapor para remontar ríos con corriente en contra o maniobrar y una serie de cosas. Entonces se agilizaba muchísimo. Perfecto. Otro hito muy importante para entender, justamente venimos a hablar de la carne, sí, para entender los procesos económicos en nuestro país, es la aparición de los buques refrigerados. O sea, se cambia la modalidad de exportación de la carne salada, que se llamaba tasajo. Tasajo, exactamente, que era asqueroso. Horrible. Pero bueno, había que comerlo, ¿no? Sí, era la forma de conservar. Exactamente. A directamente exportar carne en su estado natural mediante la conservación por frío. Uh-huh. El primer barco que vino acá se llamó Le Frigorifique y era un barco experimental francés. El primer barco con frigorífico. Frío, viajaba el ingeniero que diseñó la planta de frío, un tal Tellier. Tuvieron que parar en Lisboa 25 días porque el frío no se podía mantener. Repararon lo que podían reparar y llegaron. Ellos trajeron un cargamento de prueba, que eran unas reses y unos cerdos y unos pollos, y llegaron aceptablemente bien acá al Río de la Plata. La sociedad rural aprovechó para digamos, el alarde tecnológico, entonces mandó aproximadamente 90 reses y lo cargó a este barco, lo mandó a Europa y llegó todo podrido, porque la verdad que a mitad de camino la planta frigorífica no anduvo. 30 días dura 0 grados, es lo que dura. En realidad, ahora para llevar carne se la lleva a temperaturas cercanas a los 20 grados bajo cero, y cuando se transporta pescado, 25, 30 grados bajo cero. Ajá. Bueno, en ese mismo año, 1877, otro barco llega acá al puerto de nombre Paraguay. Este tenía también diseñado por Tellier, la planta frigorífica, era con amoníaco, es un gas extremadamente tóxico, peligroso, pero era lo que mejor andaba. Ese barco sí empezó a dar resultado y a partir de ahí se empezó a generar lo que es el comercio, lo que le faltaba a nuestra oligarquía ganadera, poder exportar la carne en su estado natural y congelada para Europa. Bien. Bueno, digamos, esas son cosas que habría que entender. También se mandaban, después se empezaron a mandar esas preparados, corned beef, todas esas que eran, digamos, su destino principal era Inglaterra. Sí, esas cosas
esas cosas empezaron a hacerse con la guerra, porque se necesitaba gran cantidad de comida y con proteínas en una forma envasada. Lo que pasa es que ahí ya empezaron a tallar los conservantes y una serie de cosas que, bueno, ya sabemos lo que es la comida enlatada, ¿no? Hablando de buques que transportaban carne, pero después viene el gran boom de la agricultura en la Argentina. Sí, con los grandes buques que transportaban grano, claro, principalmente pero eso, trigo. Eso es superior, eso viene posterior, es ulterior, quiero decir, a todo esto que estamos hablando. Después hubo emprendimientos, digamos, privados de navegación, empresas de navegación y vapores, como le llamaban, que hacían navegación lacustre, navegación fluvial, digamos, de cabotaje. No hubo grandes desarrollos que se pueda decir de empresarios argentinos o de la zona para la navegación de ultramar. Eso quedaba exclusivamente, estaba principalmente liderada por Inglaterra y por algunos países europeos como Francia, Italia. Pero hubo por lo menos dos empresarios importantes, que uno era Mianovich y Dodero. Y el otro era Dodero. Pero esto ya estamos hablando a principio del siglo XX y mediado del siglo XX. Sí, para hacer un raconto más o menos rápido. Bueno, para hacer un raconto más o menos rápido, acá las guerras funcionaron como catalizadores para algunas actividades que el país se tenía vedadas. Por ejemplo, con la doctrina autárquica de los militares, de querer, digamos, proveerse de elementos estratégicos que no se podían proveer porque estaba la Primera y después la Segunda Guerra, es que se creó una cierta industria, un albor de la industria pesada o mediana, y también descularon de que hacía falta una marina mercante. ¿Por qué? Porque había una sangría de recursos impresionante en fletes. Y que la Argentina, para tener cierta autonomía o para tener cierta autarquía o soberanía, tenía que ser capaz de poder transportar sus propios productos. Por lo tanto, ese tema se empezó a analizar, pero recién en el año 1940. Bien. En el año 1940, el presidente Castillo. No, era Roberto M. Ortiz. Y Castillo era el vice. Pero Roberto M. Ortiz estaba enfermo y ese tema se lo dejó Se lo delegó a Castillo. Castillo, en realidad, se dice que es el fundador de la marina mercante. Castillo, ¿qué fue lo que hizo? Armó una comisión al mando del almirante Stewart. Estudiaron el tema y dijeron que había que hacerse de una flota. Entonces, esa comisión, ¿qué hizo? Compró unos barcos que estaban interdictos en el puerto de estados beligerantes, que eran italianos, claro, y que no les daneses, convenía, a los países de origen no les convenía sacarlos al alta mar porque se los hundían. Exactamente. La guerra submarina entonces fue un buen negocio para la Argentina, digamos. Sí, fue un buen negocio porque fueron barcos que digamos, compraron más o menos económico. No, se hicieron acuerdos con los países de bandera que si querían los podían recomprar una vez terminada la guerra, qué sé yo, pim, pam, pum. Se hizo la cuestión que esa comisión sacó una serie de medidas que después fueron aprobadas en el Congreso y se creó por primera vez la flota mercante del Estado, que tenía una cierta cantidad de barcos, ¿no es cierto? Nada significativo, pero que por lo menos no había una sangría importante de divisas. Dice que se ahorraba hasta 1.000 millones, lo que sería por hoy 1.000 millones de dólares por año. Hoy se estima que si hubiera una flota mercante argentina se ahorrarían cerca de 10.000 millones en fletes. Pero que no te quepa ninguna duda. Bueno, eso para que la gente tenga una idea, ¿no? Y esto se empezó, digamos, con esa política en esos años 40. Después con Perón, ¿qué pasó, Marilina? Ahí hubo un salto. Sí, hubo un salto en cual y cuantitativo, se puede decir. Y esto tiene que ver con la creación, como decía Ricardo, de, digamos, una empresa estatal que fue un verdadero orgullo para la nación, que fue la empresa de líneas marítimas argentinas. Pero eso fue posterior. Pero en el periodo de Perón te digo lo que pasó en el periodo de Perón. 1946. Al finalizar el primer año de gobierno de Perón, porque Perón subió en febrero del 46, en diciembre el tonelaje se triplicó, se fue a 281.000 toneladas.
el tonelaje de bodega disponible que la Argentina adquirió, por una política muy sabia y muy experta de Perón. El tipo vio de que había astilleros en el mundo con capacidad ociosa, porque había terminado recientemente la guerra, de producir un barco por día, se quedaron sin producir nada. Tenían montado todo, la tecnología, el know-how. Entonces, ¿qué hizo Perón? Encargó barcos a esos astilleros americanos. Aparte compró una serie de barcos de transporte. También se empezó a construir en Argentina. Sí, eso después. Eso después. Primero se armó, triplicó la flota en un año. Yo voy a dar algunos comprando números. a precio de ver, chaucha. A ver. Voy a dar algunos números que son fascinantes. Son impresionantes los números. Impresionante. Durante el primer gobierno peronista, el número de pasajeros transportados pasó 20 de millones. 1,9 millones en 1947 a 17 millones en 1951, el doble. Transporte de pasajeros en barco, sí. Las cargas se incrementaron de 575 millones a 866, también el doble. Esto es impresionante. La Marina Mercante Mundial creció desde 1939 a 1951 en un 31%, mientras que la Marina Mercante 300%. Argentina en un 286%. O sea, yo creo que me hice peronista cuando vi Dicen esos que números. es cierto que impresionante. dicen que fue la marina que más creció en toda la historia de las superó marinas mundiales. a Brasil inclusive. Superó a todas las marinas de la zona. Llegó a ser el país que tenía la marina más grande de toda América Latina. Exactamente. Se transportaba personas, se transportaba granos, se transportaba carga a granel, se transportaba Qué maquinaria, se transportaba. ¿Qué pasó todo. cuando se produce el golpe Todo. de Estado del 55? Vendieron todos los barcos. Se quedaron con 13 barcos de los más viejos. O sea, es la obsesión Hubo de la. un conato de rebelión, es la obsesión de hacer negocios, vamos a decir la verdad. La obsesión de fundir al país, Esto loco. funciona muy bien, vamos a ver cómo nosotros hacemos negocio. Aramburu, Isaac Rojas, etcétera. Exactamente. Acusados después de corrupción. Acusados, chorros, vamos a decir la verdad. Manada de chorros que se dedicaron a hacer negocios con los barcos que eran de los argentinos. Exactamente. Y han hecho eso con todo lo que vos puedas mirar. Todo lo que tocaron lo vamos a destruyeron. un segundo punto que tiene que ver con ese momento. Hubo una huelga obrera que quisieron defender la flota mercante, y los obreros fueron todos en cana, fueron apresados por patrón Laplacet, que era el interventor, Sí, señor. de esa manera pudieron desguazar la marina. 3.200 obreros apresados. Torturados, etcétera. Aparte aplicaron la ley marcial con civiles que no. Vamos al siguiente paso, para hacerla rápido, ¿no? Porque hay una recomposición con Arturo Frondizi. Sí. Sí, ¿Qué? el desarrollismo en 1960, los resquicios que quedaron de FME, Flota Mercante del Estado, y sí. FANU, que era la Flota Argentina de Navegación Unida, una cosa así, se unieron y se creó ELMA en 1960. ELMA, Empresa Líneas Marítimas Empresa Argentina. Líneas Marítimas Una Argentinas. empresa, un orgullo nacional. Porque si era YPF en el petróleo, ELMA era el equivalente en los barcos. Y Aerolíneas Argentinas También. en la aeronavegación. Eran Bueno, los tres pilares. Digamos, esto para reconocerle algo que siempre lo criticamos a Arturo Frondizi, pero- hay que reconocerle en ese caso. hizo muchas cosas buenas y hubo un afán en los 60, si bien con los gobiernos militares también, hubo un afán de no desmontar el estado de bienestar y de no desmontar la industria. De hecho, en el año 74, cuando volvió Perón, estaba el 50-50 y había casi pleno empleo. pleno. Y había una cantidad de industria impresionante. A Bueno, nosotros lo que correcto. nos cortó la cabeza La fue empresa dictadura. Líneas Marítimas del Estado, de la Sí. cual de Argentina, de la cual vos fuiste parte. Sí, yo viví la última parte con un dolor que no te podés imaginar. Porque cuando yo egresé de la Escuela Nacional de Náutica, ELMA tenía 62 barcos. 62, a ver, ¿podemos repetir eso? 62 barcos tenía. ¿En qué año, Ricardo? En el año, cuando yo egresé, en el año 82, tenía Ajá. 62 barcos, de los cuales 62 barcos argentinos, con bandera argentina de y los cuales pertenecientes al Estado argentino. muchos habían sido construidos íntegramente en el país, en los astilleros Astarza, que era en Río Santiago. Sí. ¿No es cierto? Toda la serie Elma 2 y Elma 3 con motores FIA, Grandi Motori,
Todos esos eran construidos en Argentina, ¿no es cierto?, donde se llegó a adquirir know-how de cómo construir barcos, cómo armar plantas automatizadas y semiautomatizadas con sistemas Siemens, ¿no es cierto? Toda esa tecnología se fue perdiendo, porque todo eso se destruyó. No, miremos ahora cómo está el astillero Río Santiago. Muy bien, entonces llegamos a los años 90. Los años 90 se hizo el Carlos Saúl Menem. Exactamente. Carlos Saúl Menem saca la ley de emergencia del Estado y de modernización y reforma del Estado. ¿Y qué hacen con ELMA? Con ELMA hacen un desguace programado que llevó desde el año 91 al 97. Es como un cadáver que lo van seccionando en el tiempo. Entonces, yo no me olvido más una foto de un almanaque que decía el arte de la maniobra, decía. En el río de Las Palmas, Paraná de Las Palmas, a la altura de Ramallo, hay un astillero pequeño que se llama Martins. Ahí fue donde estoquearon, o como es toda gran parte de ELMA, de toda habría 30 barcos amarrados en una entrada de río, como si fuera una pequeña para que se pudran. No, de ahí se fueron sirviendo los que los compraban a precio vil, o para llevárselo a trabajar, o para que sea... O sea, como hicieron con las vías de los ferrocarriles. Exactamente. Como hicieron con el patrimonio del Estado en los ferrocarriles. Un barquito pegado al lado del otro. Esta es la historia de la Argentina. Cuando nos preguntan por qué Argentina no pudo salir adelante, es por esto, por las traiciones. La corrupción. Por la corrupción. Por la venta con fines ilícitos de los bienes que son del patrimonio de todos. Se hizo con los ferrocarriles. Con los aviones. Con los aviones, con los barcos, pero lo más trágico es los barcos. Sí. Los barcos, porque nos estaríamos ahorrando, reitero, 10.000 millones de dólares por año en flete. Yo porque no tenemos flota. Le voy a explicar brevemente cuál es el problema del barco, el problema técnico del barco para la Argentina. Argentina es un país que está lejos, necesita llevar sus productos a otros lugares y necesita la navegación. El problema es el flete de vuelta. El flete de ida nosotros podemos llevar grano. El flete de vuelta tenemos que traer el barco vacío si el barco técnicamente no está diseñado o preparado en lo que se llama el diseño multimodal. Quiere decir, un barco que sea capaz de llevar cereal a granel y que sea capaz de traer contenedores. Simplemente para pagar el flete de vuelta y posicionarlo de nuevo acá para reiniciar el ciclo. Pero no es algo que sea imposible de hacer. Había un proyecto, hay un grupo que se llama Hipólito Buchar, al cual yo pertenecía o trataba de dar mi opinión, de que tenían un proyecto a 15 años para construir barcos de ese tipo y barcos pesqueros para renovar toda la flota. Correcto, nos queda muy poco tiempo. Lo que vamos a añadir como dato para que el oyente pueda apreciar la magnitud de la destrucción que tuvimos en la Argentina. Los ríos interiores, concretamente el río Paraná, es hoy navegado por buques paraguayos. ¿Es así o no? La flota paraguaya es la segunda flota mundial en el mundo. Nosotros atraviesa la hidrovía todo nuestro territorio. ¿Argentinos hay, Ricky? No, hay muy pocos de bandera argentina, hay muy pocos por una cuestión de legislación, por cuestiones impositivas y por el lobby que hacen los grandes exportadores que no quieren modificar el status quo. Bueno, muy bien. Esto es parte del tema. Un poco para concluir. Quiero yo mencionar, porque ya nos queda muy poco tiempo, algunos hitos, porque en medio de todas esas indignidades que hemos presenciado, hubo gente que se preocupó por tratar de armar algo. Uno fue Manuel Belgrano. 1796 eleva la propuesta de creación de una escuela de náutica que se crea en 1799, como dijo Ricky, con el ingeniero Conservinio como uno de sus... Fue el primer director de la Escuela Nacional. El primer director, bueno. Sí. Eso es pensar en el país. Eso es pensar, porque ahí Manuel Belgrano, en un país que no necesitaba aparentemente tener barcos, ya estaba hablando de que era necesario tener una marina y que había que formar gente para eso. Después vino la Guerra de la Independencia. Ahí aparecieron algunos personajes, sobre todo en la Marina de Guerra, como el caso de Hipólito Buchar, pero fundamentalmente de Guillermo Brown. Da la casualidad que los dos tenían un origen extranjero, justamente porque no había marinos experimentados formados acá, había muy pocos. Bueno, la carrera de tanto de uno como de otro es impresionante, pero particularmente la de Brown, que participó en la Guerra de Independencia, la Guerra del Brasil, el bloqueo anglo-francés, etcétera. Pasamos a otro hito importante, es la creación de la Marina de Guerra.
Y en esto tuvo fundamental importancia Sarmiento, que justamente en medio de un conflicto con Brasil y con Chile, en situación no beligerante, pero sí de mucha desconfianza, crea la Escuadra Naval Argentina, comprando buques en Inglaterra. Algunos pequeños buques se hicieron en algún pequeño astillero local, pero el grueso se compró en Inglaterra. Esa fue la primera escuadra, la Escuadra Sarmiento, que creó además la Escuela Naval Militar. Con lo cual fue un hito importante del desarrollo de la Marina de Guerra. Después hemos tenido esta historia en la cual, digamos, el vicepresidente y luego presidente Castillo jugó un rol importante en la creación de la Marina, y después el tema de Perón y de Frondizi. Básicamente, esta es la historia fundamental de la Marina, de la navegación en la Argentina. Y lamentablemente después ha sido todo decadencia, ha sido destrucción, ha sido gente gobernantes que no han planificado ni les ha interesado. Fue todo espasmódico, y gracias a las guerras que se hizo algo, porque si no, ni eso. O sea, para mí fue espasmódico. No hay una mentalidad o una programación para que el país tenga un desarrollo en varios sentidos. Entre ellos la Marina. Nos hemos quedado re cortos, como siempre. La verdad que da para hablar un montón. Tendríamos que haber hablado un poquito también del tema Malvinas, la participación también de los buques. Hubo buques de Elma en Malvinas. Sí, tengo compañeros que son veteranos de guerra, que han estado en la zona de conflicto. Que no eran buques militares, eran buques mercantes. No, yo mismo. Que participaban para colaborar, digamos. Sí. Bueno, un día si quieren podemos hablar de eso. Sí, muy bien. Estaría muy, muy bueno. Bueno, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Les mandamos un afectuoso abrazo a todos los oyentes. Y bueno, muchas gracias, Ricardo, por tu aporte. Un saludo a los colegas que seguro me están escuchando. Un abrazo muy grande, porque Marino es como el fumador, sé siempre. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima en Luces y Sombras de Nuestra Historia.